escritura creativa, ha publicado en diferentes diarios y revistas, y entre sus novelas y colecciones de cuentos, me gustaría destacar Tiempos Invisibles, también Matza A, Una historia Mije, y Historias de Transición. Y como si todo esto fuera poco, también lleva años involucrada en el trabajo de promoción de las lenguas originarias y la producción cultural indígena. Y para destacar, ¿no?, les invito a todos a buscar en línea la revista Sin Fin y la Enciclopedia de Literatura Indígena, es enciclopediaindígena.com, que para mí es un tesoro, ¿no? Cuando me mandaste ese enlace, ahí se me abrió un mundo, y también te doy gracias por esa referencia, ¿no? Y bueno, por ahora el plan es que estemos abiertos a diferentes ideas, pero si tenemos que organizar un poquito el tiempo, ¿no? Nos quedamos de acuerdo que podríamos empezar con la discursividad indígena, esa temática de tu trabajo académico, filosófico, continuar con la relación entre la indigeneidad y la afrodescendencia en México, y después pasar al trabajo creativo de Ana, la literatura, sus novelas y cuentos, ¿no? Hablarnos un poquito de eso, leernos tal vez un fragmento, y después pasar al trabajo de promoción de las literaturas y la producción cultural indígena. Y eso, como en general siempre se va a relacionar con cómo se hace, cómo se ve la relación entre arte, cultura y política, ¿no? Entonces, abiertos también, abiertas a sus preguntas, ¿no? Pero le damos la palabra a Ana, que nos cuente un poco de la discursividad indígena para empezar, y de ahí continuamos nuestra conversación. Ok, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Andrea. Te agradezco, Ángela, por esta invitación. La verdad, igual súper entusiasmada. Y sí, bueno, vamos, igual a platicar entre todos. Igual hago extensa la invitación si quieren intervenir. Poder hacer un diálogo, ¿no? Un diálogo así ya prácticamente pues, entre amigos, amigas, una charla que sea amena para todos. No sé, pónganse cómodos, es más, yo también me voy a poner un poco cómoda aquí en el sillón, entonces, eso, ¿no? Pues bueno, la discursividad indígena, híjole, bueno, es un libro que me entusiasmó mucho escribirlo, investigarlo, sobre todo investigarlo. Creo que la investigación, lejos de satanizar una actividad como esta, híjole, puede abrir muchísimas puertas, ¿no? A veces comienzas con una idea y conforme vas investigando, conforme vas analizando, reflexionando, porque además no solo es leer por leer, ¿no? Hay que darse tiempo también para reflexionar, para ver si vamos por buen camino, saber cuando también te equivocas y ir descubriendo, ¿no? Poco a poco. Entonces, la verdad es que ese libro me permitió asentar algunas ideas que ya venía eh, pensando, pero que no tenía elementos para poder decir algo concreto, ¿no? Y también me fue sorprendiendo muchísimo. Es un libro para quienes no lo han hojeado, no han tenido la oportunidad de revisarlo, en el que hago un análisis de cómo han ido cambiando los discursos a lo largo de lo que es varios siglos, ¿no? A partir del virreinato de la Nueva España, en el caso de México, en el virreinato de Perú, bueno, lo que es la parte sur de este continente, y voy analizando. Esta es como que la parte más académica, ¿no? Por así decirlo. Pero en realidad lo que hay de fondo es un problema de traducción que yo había visto. em, y lo notaba, por supuesto, con la parte de los mijes. Es decir, cuando se habla dentro de la comunidad, dentro de la lengua, los discursos
son diferentes a cuando se traducen al español o cuando se expresan en español. ¿Por qué? Porque cuando las personas de los pueblos se tienen que expresar en español, el sentido ya va cambiando, se considera mucho, por supuesto, cómo se deben de decir las cosas de acuerdo a cómo se aprendió también a decirlas, es decir, cómo se aprendió el español. Y a partir del español, ¿qué se espera también de las personas que son de los pueblos originarios? ¿Qué se espera de ellas cuando se expresan? Lo que, eh, es decir, que todo cuanto quieren decirlo se ve sometido como a esta parte del idioma. Y yo decía, bueno, pues es que una cosa es lo que se dice dentro de la comunidad y otra entonces lo que se habla fuera de y a través del español. Y es aquí donde para mí ya comenzaba a haber como un tanto de preocupación, ¿no? Es decir, ¿por qué decimos una cosa aquí y decimos otra en cuanto se sale o cuando incluso se pide una petición colectiva de justicia, ¿no? O sea, cambia drásticamente. Por supuesto, esas inquietudes se me fueron quedando, se me fueron dando con los años. Y es cuando llego a la universidad, yo ya estudié, adulta, la licenciatura, o sea, no la estudié joven, que empiezo a leer mucho más, o sea, ya era gran lectora, ay, no quiero ser muy presumida, pero ya leía historia, leía filosofía, pero lo hacía de manera autodidacta. Pero ya cuando me asiento ya para estudiar la licenciatura en filosofía, pues me da ciertas herramientas en los que puedo ir analizando todo esto, ¿no? eh, Herramientas que también yo desconocía, como filosofía del lenguaje, ¿no? Cuando empiezas a estudiar filosofía del lenguaje, una de las cosas que también está dentro de estos estudios es la intencionalidad de los enunciados, ¿no? O sea, te empiezas a empapar también de la historia de los discursos, cómo se van tejiendo, cómo los discursos van construyendo también realidades. Y que a final de cuentas, comprendiendo que la verdad también es un discurso histórico, ¿no? Entonces, bueno, voy comprendiendo todo esto y voy analizando y voy conduciendo. Eh, la verdad es que la intención, por supuesto, era entender un poco lo que era la parte de los procesos Mijes, pero sinceramente sentía que no alcanzaba a entenderlo. Muchas veces ya como proceso personal, no sé si a ustedes también les pasa, a veces necesitas comparar, ¿no? Como salirte de tu cajón y e intentar hacer un conocimiento por comparación, es decir, entender a partir de los otros, ¿no? Cómo ellos están viviendo sus procesos. Y en este caso, bueno, había muchísima más cantidad de documentos para comprender los procesos, por ejemplo, de los pueblos nahuas. Luego vienen, por supuesto, también los de los mayas, pero justo cuando estoy estudiando ambos, me doy cuenta de sus diferencias, porque además sus procesos históricos, sociales y demás son muy diferentes, ¿no? Y a partir de ello comienzo a entender cómo también los pueblos, y además, déjenme aquí también hacer como un paréntesis, eh, eh, es como es un planteamiento general porque a final de cuentas el bloque maya o el bloque nahua también tiene un conjunto tremendo de pueblos, ¿no? Entonces, lo que intento hacer ahí es seguir una vía general. Por supuesto, no va a aplicar de manera uniforme a todos los pueblos, ni mucho menos, pero nos ayuda a entender procesos, ¿no? Entonces, bueno, fue ahí cuando, bueno, vi estas disparidades, cómo se van formando, cómo se van diferenciando también porque además ante los procesos en las guerras de conquista, en las luchas por su territorio y por su cultura y por la vida, van tomando también decisiones muy diferentes. Entonces, eso le va dando una particularidad a cada uno y permite entender justamente cómo ante esos procesos la discursividad en español, porque a final de cuentas estoy estudiando los discursos en español, cómo van modificándose y modificando, por supuesto, también a los enunciantes, ¿no? Quienes lo van expresando. Y a partir de ello me sigo extendiendo un poquito. Ya estaba, bueno, yo en mis estudios académicos con la maestría y todo esto. Y bueno.
voy también entendiendo los procesos de otros países, ya no solo de México, sino de Latinoamérica. Una formación que la verdad me ayudó muchísimo en entender los procesos históricos de Perú, de entender a Perú, de entender a Bolivia, o sea, cómo se va también separando esa parte, ¿no? O sea, por supuesto, Argentina y Chile, pero más que nada, o sea, bueno, entendemos esos procesos nacionales, pero también los procesos de los pueblos a partir de esos procesos nacionales, porque, bueno, no es lo mismo entender el proceso de Wallapú a entender el proceso de Chile, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de dos entidades diferenciadas y que podemos entender cómo van cambiando sus procesos históricos. Entonces, bueno, justo me extiendo un poquito hacia los procesos de los pueblos quechua y de los procesos de el pueblo mapuche. Entonces, la verdad es que fue un viaje para mí fascinante entender cómo se dan esos procesos y cómo se van diferenciando también. En fin, creo que, ay, me arranqué. No, de hecho mi pregunta tiene que ver con algo que mencionaste, ¿no? La relación de no solo México, sino también entender Latinoamérica y la historia de Latinoamérica, ¿no? Colombia, Bolivia, Perú, etcétera. Entonces, cuando entramos a la relación entre la indigeneidad y la afrodescendencia, por ejemplo, en Colombia se tiende a estudiar como dos movimientos separados, cuando no caen en cuenta que hay una hermandad y hay una historia que habla de esta compaginación, ¿cierto? Y de este legado colonizado. Entonces yo te quería preguntar cómo es la relación entre la indigeneidad y la afrodescendencia en México particularmente, cómo la has escrito, cómo la has experimentado, cómo la vivencias, cómo la ves, qué sucede. Gracias. Ujú. Ah, no, hombre, gracias a ti, Ángela. Y mira, sí, lo que acabas de mencionar, ¿no? Parece como si de pronto todos nos volviéramos grupos aislados, ¿no? O sea, de pronto por allá están pues, los mayas, por acá los zapotecos, por acá los mijes y por allá los afrodescendientes, ¿no? O sea, y tú dices, bueno, no, porque a final de cuentas, en un mundo interrelacionado, pues las cosas no se dan así. Nos sirve a lo mejor para entender, ¿no? Un poquito ahí el asunto, pero a final de cuentas, lo que estamos haciendo también es negando e invisibilizando ciertas formas de relaciones. En México, por supuesto, eh, es un tanto, bueno, muy diferente a otros países latinoamericanos, en donde también la presencia afro ha sido ha sido más visibilizada en muchos sentidos. En México, por supuesto, con esta idea de nación mestiza que se empezó a fraguar en el siglo XIX, bueno, pues se da el ocultamiento de ciertas identidades y en ellas están las de los afrodescendientes como de otros grupos que no fueran nahuas, ¿no? Porque se estaba construyendo esta idea de nación, donde pues son la mala idea de llamar unión entre españoles e indígenas. Y cuando se dice indígenas son nahuas, ¿no? O sea, y en esta mezcla. Pero bueno, en ese sentido, en México, en las últimas décadas ha habido un movimiento justamente por la visibilización. Ahora, lo hay desde los pueblos afros, o sea, desde ellos, ¿no? Que casi siempre empieza así, todos los movimientos sociales de reconocimiento comienzan por sí mismos. Ya después llega la academia y lo retoma, ¿no? O más bien muchas de las personas que son partícipes de esta lucha por el reconocimiento llegan a ocupar espacios de la academia y entonces también van abriendo nuevos caminos. Y en ese sentido, en el caso de México, bueno, pues en las últimas décadas se ha dado este, esta forma, ¿no? De reconocerse. Tan es así que yo le platicaba a Andrea, ¿no? Una forma justamente de dejarme los chinos sueltos es también un reconocimiento eh, desde mi parte como persona indígena, pero también como reconocer que a final de cuentas también tengo presencia afro, ¿no? Y que tuve que también rastrearla, porque bueno, en el caso de mi familia mm, y de mi pueblo
propiamente, o sea, no voy a hablar de todos los pueblos mijes, sino del pueblo de Santiago Zacatepec y de mi familia particularmente, no hay como una palabra que señale a las personas afrodescendientes. Es decir, no se marca la persona por ser más oscura de piel, ni en este sentido. Hay otras marcaciones dentro de lo que es eh, la cultura. Entonces, bueno, en ese sentido, le comentaba a Andrea que mi familia se sentía como también muy orgullosa de que no nos hubiéramos em, pues mezclado, ¿no? Con otras culturas o sobre todo con los mestizos, que es ahí donde hay más cierta resistencia. Provengo de una familia que se sentía súper orgullosa de eso, pero también pues de un pueblo en que había resistido, ¿no? A muchos embates. Entonces, pues cuando yo digo, oigan familia, a ver, esperen, como es, o sea, hay una presencia aquí que es notoriamente marcada, ¿no? En algunos casos, pues sí me topé con personas que me decían, no, 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 es que eso no es así, o sea, no todos los indígenas somos de pelo lacio. Y digo, sí, lo entiendo, no todos somos de pelo lacio, no todos venimos con ciertas características, pero también hay que entender que hay presencia física muy marcada en la que podemos decir, aquí hay algo, aquí pasó algo. Y en ese sentido yo decía, bueno, pues pues yo digo que sí. Y como ya había escuchado dentro de todas las luchas sociales, la parte de la representación y reconocimiento de la presencia afro, yo dije, pues es que sí, ¿no? O sea, yo no me puedo considerar una persona afrodescendiente, la verdad, no puedo. Es una identidad cultura que no me pertenece, sin embargo, puedo reconocer una presencia afro, que es distinto, ¿no? Pero, en mis muchas lecturas, pues también fui, viendo, estableciendo cómo los pueblos, afrodescendientes y los pueblos indígenas convivían gran cantidad y cómo se fue dando esto. Y me topaba con muchos documentos de la Nueva España, que era cuando yo estudiaba los periodos de los discursos nahuas, o sea, cuando andaba yo recolectando cartas, cuando andaba recolectando documentos administrativos, me topé ahí sin querer una gran cantidad de documentación en donde se señalaba cómo el reclamo de las autoridades hacia las autoridades españolas por parte de españoles peninsulares como de españoles americanos que decían, oigan, pero es que se escapó este un esclavo, ¿no? Ellos le llamaban así de esta forma. Entonces, quiero recuperarlo, ¿no? Entonces, de pronto, las autoridades buscando a la persona esclavizada, resulta que ya estaba conviviendo dentro de una comunidad, ¿no? Y cuando le hacían el reclamo a la comunidad decía, bueno, esta persona ya es náhuatl. Y decían que, ¿cómo que es náhuatl? O sea, se escapó y aquí te estoy mostrando los documentos. Decían, bueno, es que resulta que esta persona ya viste como náhuatl, habla la lengua náhuatl, y está reconocido dentro de la comunidad como náhuatl. Entonces, se daban como querellas administrativas y legales por la persona, ¿no? Pero como en ese momento bueno, perdón, voy a hacer un paréntesis porque las leyes dentro de lo que era la Nueva España cambiaban muchísimo y en todo momento. Es decir, en un momento podían decir se prohíbe hablar las lenguas y al siguiente decían ya se pueden hablar las lenguas, ¿no? Decían los indios quedan absueltos eh, de alguna situación y vamos, iban cambiando todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, cuando las leyes decían los indios son libres, pues entonces todas las personas que fueran reconocidas por la comunidad como una persona india o náhuatl, o sea, estoy usando el concepto indio porque era un concepto que se usaba dentro de la Nueva España. Entonces, toda persona india queda libre, o sea, no puede ser esclavizada. Entonces, cualquier persona eh, reconocida como tal va a mantener esta situación, ¿no? Esta situación legal. Entonces, bueno, pues la persona esclavizada entonces obtenía así su libertad. Y como
se daban de manera muy constante todos estos tipos de casos. En realidad estamos hablando de relaciones bastante cercanas en la cotidianidad. Y muchas de estas personas esclavizadas así llegaron. Ahora bien, una parte también de las rutas que de escape, bueno, de cuando traían a las personas esclavizadas, era del puerto de Veracruz hacia lo que es la Ciudad de México. Muchas de esas rutas de escape se daban justamente en ese paso, que era Veracruz. Y entre lo que es Veracruz para los mijes, o sea, es nada, porque en ese entonces los mijes también estaban asentados en las partes de Veracruz, a, a lo que es ahora el istmo de Oaxaca. Entonces, estamos hablando que en toda esa franja también podían escapar muchas personas esclavizadas y que huían no solo a conformar pueblos propiamente afros, sino que también se iban mezclando con las poblaciones indígenas. Pero falta muchísimo todavía de documentación. Hay un gran trabajo, la verdad es que lo hemos visto en la academia, hay muy buen trabajo sobre ese tipo de recuperación, pero que bueno, a final de cuentas nos sigue faltando por ahí establecer muchas de esas relaciones cotidianas, ¿no? Que son las que más se ocultan. Cómo se van dando esas relaciones cotidianas entre afrodescendientes y pueblos indígenas. Gracias. Ah, perdón. Dani. Ah, perdón, sí, no, era solamente porque tú lo mencionaste, ¿no? Era si tenías algunas referencias, por dónde empezar, si queremos como profundizar un poco más o leer o conocer un poquito sobre esta temática, ¿no? Que es fascinante y como dices, no está tan estudiada. Mira, incluso en la UNAM hay hay como un programa justamente dedicado a lo que es los estudios de los pueblos afrodescendientes. Por supuesto está el doctor Aguirre, que bueno, híjole, creo que es el que más, por así decirlo, más representativo. Ujú, Pero en realidad en el CIAL, que es el Centro de Estudios de América Latina, podemos encontrar una gran gama, desde lo que es la parte histórica, desde lo que es la parte filosófica también, o sea, y bueno, también en la actualidad hay mucho, mira, ahorita bueno, es que no sé si les diera yo una lista, muy, muy larga, pero a lo mejor sí justamente le sirve a muchísimas personas que puede que nos estén viendo y que a final de cuentas se sientan atraídos por el tema. Pero bueno, a ver, incluso ahorita acabo de recordar también a la doctora Gal que ella tiene por ahí un artículo sobre, me parece que es el siglo XVII, sobre un caso también, eh, en el caso de un levantamiento en el que participan ujú, afrodescendientes y tzotziles. Permítanme un segundo. Bueno, en el caso, por ejemplo, del doctor Aguirre, bueno, es Gonzalo Aguirre Beltrán. Bueno, él tiene una cantidad tremenda de libros. Desde lo que el maestro Gonzalo Aguirre me agrada mucho porque también se mete a los asuntos demográficos, estudios demográficos. Es decir, que estudia cómo se hicieron los censos, porque además en los censos también ahí hay como otro asunto de mucho cuidado. Cómo se puede identificar a las personas afrodescendientes y a las personas eh, indígenas. Entonces, del maestro Aguirre, bueno, del doctor Aguirre, me encanta esa parte también. Me parece em, que hay que resaltar esos asuntos que parecen que no son nada, pero que son muy importantes, porque también justamente cuando hoy en día se habla de la cantidad de población indígena en el país, también debemos de tocar el tema de los censos, cómo se está cuestionando a la persona su identidad y
también cómo se están contabilizando, porque Ujú. va de dos vías. ¿Cómo te contabilizan? Es decir, ¿en qué se están basando para a ti decirte si eres, o no una persona de un pueblo originario? Como la propia mirada de las personas, ¿no? Porque a final de cuentas, no es lo mismo, eh, ser indígena en español que, declararse dentro de la lengua como parte de un pueblo afrodescendiente, ¿no? En este caso, pues, no es lo mismo decir que eres mije o que eres ayuca o, pues, que eres zapoteco. Entonces, ahí hay también ciertos dilemas que hay que revisar, ¿no? Y bueno, ay, estábamos con lo de la, afrodescendencia. Híjole, eh, ¿qué es? Bueno, de la doctora Gal, como les decía, tiene un artículo. Déjenme ver si lo. Lo podríamos poner en Facebook, en los comentarios en Sí. Facebook. Sí. Ok, sí, es Como lo copias de. aquí en el chat y yo lo puedo poner para que, si no te preocupes, lo pones en el chat y yo lo. Perfecto. Sí, mejor para que, Lo podemos poner incluso después, ¿no? Pero ajá, para Sí. que, sí. Mm. a ver, Pues, espérenme un segundo. Ana, ¿qué te Ajá. parece si después de eso, como hacemos un poquito una transición, obviamente relacionar todo lo que hemos hablado hasta ahora, pero hablar un poco de tu trabajo creativo, así que estás entusiasmada de contarnos un poco sobre ello también, entonces nos encantaría escuchar un poquito más. Y no sé si quieres relacionarlo o no, también está bien, ¿no? Con lo que hemos hablado hasta ahora. Ya. Bueno, ahí va primero el de la doctora Gal. Este, Híjole, sí, me quejaba un poquito con Andrea cuando me decía, bueno, oye, ¿de qué vamos a hablar, no? Y me propone ahí, incluso creo que hasta me lo propone con cierta timidez y me dice, oye, podemos hablar, un poquito de tu trabajo creativo, tus cuentos, tu novela, y yo así como de, ay, claro que sí, no es más, eso en primer lugar, porque, híjole, con la pena tener que decir que eh, mi deseo siempre fue dedicarme a la literatura, o sea, yo caí en la filosofía ahí porque, híjole, fue de esas casualidades, ¿no? De esas cosas que uno dice, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, entonces, según yo, mi aspiración es ser escritora. Pero pues la verdad es que al parecer no es mi fuerte, ¿no? Lo tengo que aceptar así como de, híjole, creo que la literatura no es para mí, pero yo sigo intentando, ¿no? Sigo escribiendo cuentos, sobre todo cuento que es lo que más me gusta. Entonces, sí, por favor, denme un espacio, o sea, este, en serio que yo no sé por qué hago en la filosofía, realmente no la entiendo, pero bueno, ya caí, resulta que me dijeron que hago cosas bien interesantes y yo así como durante mucho tiempo yo desistía, yo decía, ay no, yo no quiero dedicarme a esto. Pero bueno, entonces, por eso para mí sí es muy importante, así como que, o sea, no importa que sea mala escritora, los voy a torturar un poquito, les voy a hablar de mis cuentos, yo escribo en español, o sea, la verdad es que le comentaba a Andrea, ¿no? Ya de manera privada, que a final de cuentas yo soy una persona que eh, pues migrante, o sea, en este sentido de diferenciaciones, curiosamente, entre una lengua y la otra, que les decía, no es lo mismo decirse a sí mismo soy indígena, a decir Osmayosh Madajayetz, o sea, soy de Santiago Zacatepec, o sea, hay una diferencia enorme, porque yo digo, bueno, o sea, si considero ya mi vida, yo diría, bueno, pues yo sí podría decir soy indígena en español. ¿Por qué? Porque al final de cuentas soy migrante. Toda la gran parte de mi vida la he trabajado en las ciudades, en el campo, pero siempre fuera, ¿no? Entonces, eh, 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 ya siento que soy una persona de quién sabe qué lugar, pero vamos, prácticamente soy una persona sin lugar, ¿no? Entonces, bueno.
En ese sentido, pues, mi escritura fue aflorando así, o sea, afloró de una manera más natural, no sé, ni siquiera natural, no sé cómo decirlo. Más bien fue por intentar sobrevivir en el mundo, porque, pues, si no, no había de otra, ¿no? Entonces, por eso aprendí a leer y a escribir. Entonces, como hubo momentos no tan gratos, la verdad es que fue la literatura la que me salvó de muchas cosas, pero además me gustaba también imaginar, escribir, crear, ¿no? Entonces, por eso yo digo que yo soy escritora, no soy filósofa, pero bueno. Entonces, escribo cuentos cortos, largos, o sea, de todo. Escribo sobre, por supuesto, migración indígena, eh, escribo o reescribo, mejor dicho, recreo historias de algunas personas que conocí, también que me tocaron profundamente. A veces, mezclo las historias, ¿no? A veces mezclo las situaciones también. Eh, mm, y algunas también son cuentos que surgen de las reflexiones cotidianas, ¿no? Que tocan justamente lo que vivimos de manera cotidiana. Entonces, no sé este, si quieren que les lea algo o de qué, Sí, sí, por favor. Todo, está bien. no, bueno, espero que no les aburra tanto. De mi último libro, que se llama Entreverados, es un es un libro con ciertas inquietudes, sociales, ¿no? Digo, es algo que a veces no puedo evitar. Voy a, híjole, bueno, a ver, me dicen, es un cuentecillo que se llama En algún lugar. eh, y bueno, lamentablemente, digo lamentablemente porque es un tema difícil para México. Habla sobre el tema de las desapariciones, que es algo que está muy presente en la vida cotidiana de nuestro país, ¿no? Tenemos miles de desaparecidos y poca justicia para las familias. eh, bueno, eh, es un tema difícil, ¿no? Definitivamente. Y bueno, les leo un pedacito. Em, Voy a agarrar nada más un fragmento porque es un poco largo, entonces también para no dormirnos. Ok, permítanme un segundo. Le comentaba a Andrea que llegué corriendo, mil disculpas. Entonces, No pasa nada, no, todo bien. Tranquilo. ok, gracias por su enorme paciencia. Ok. mm, la historia, para que no parezca sacada de contexto, es sobre una jovencita que tiene 15 años y su mamá. eh, eh, Su mamá es una persona que ya pertenece a la tercera edad, tuvo a su hija grande, entonces pues es su única hija. eh, Tuvo un padre ausente, ¿verdad? También es algo bien común en nuestra sociedad. Y bueno, la historia relata que tanto la niña como la mamá pues han cambiado recientemente de lugar, estuvieron viviendo en una casita de cartón, con paredes de cartón. Esto es bastante común en ciertas zonas. Bueno, no estoy yo para decirles ni ustedes para saberlo, pero en una época en la ciudad de Oaxaca vivía en una colonia muy popular, en donde justamente así vivíamos, ¿no? En piso de tierra y paredes de cartón. Los techos se sostenían solo con amarres muy sencillos y con rocas muy ligeras para que no se les llevara el viento. Entonces recreé gran parte de ese paisaje. La niña y su madre cambian justamente a una vecindad en donde
las habitaciones son de techo de concreto, entonces hay como un cierto momento de felicidad porque pues están cambiándose a un lugarcito mejor, ¿no? Y en este punto, pues también la niña está creciendo, tiene 15 años, quiere salir, quiere conocer amigos, quiere ir pues, a fiestas, lo normal, ¿no? Y en este momento así va conociendo a sus amiguitos, ¿no? Entonces, en un cumpleaños al que va, pues fue su mejor momento porque era su primera fiesta y demás. Y esto lo que voy a empezar a leer es justamente poquito después. La niña se llama Laura. Bueno, le digo niña, es una jovencita de 15 años, se llama Laura. Y vamos a comenzar a partir de ahí, ¿no? De esta situación. Entonces, bueno, en esta fiesta estaban varios jovencitos, entre ellos un amigo que se llama Roger, que le dicen Roger más bien, que es de la misma edad. Y bueno, aquí comienzo. Dice, un martes a la semana de la fiesta, Roger fue encontrado muerto, o mejor dicho, asesinado. En la madrugada, un buen samaritano se dio cuenta que los candados de la persiana metálica del local estaban zafados. Con el instinto empujándolo, Laura subió la cortina con cuidado y se dispuso a explorar. Se asomó detrás del mostrador para hallar al joven atado de manos y pies, cubierto del mentón de la parte superior de la nariz con cinta adhesiva, profunda y gruesa cinta adhesiva. Los ojos desorbitados de Roger en un último intento por respirar fue lo que los vecinos vieron cuando el metiche gritó para alertar a los transeúntes. La imagen se quedaría hasta las 10 de la mañana, cuando la policía y los servicios de emergencia se dignaron a llegar. La imagen no circuló en ningún periódico. No hizo falta. La escena se grabó en las mentes de los residentes y se propagó de boca en boca. Nunca se supo de sus padres, ni del velorio. ¿A dónde y con quién fue a dar su cuerpo? Nadie lo supo. Tampoco se supo de sus asesinos que provocaron que sus pulmones colapsaran, ni del dinero que debía estar en la caja registradora. Lo que quedó fue la injuria, cuando culparon a Roger por su homosexualidad y sus devaneos afectivos. Un amante despechado antes que un ratero homofóbico fue el juicio de los habitantes sobre el probable sospechoso. Jamás se habló del abandono del joven que se mudó a una ciudad en la que encontró un hogar en donde ser feliz, menos de que fuera una víctima de los criminales y del desamparo social. Laura se abrió paso entre los curiosos que se asomaban al local, a la hora en que se dirigía al colegio. Contempló a Roger en posición fetal, mirando hacia el cielo. Retrocedió, retrocedió queriendo obligar al tiempo a que hiciera lo mismo. Las manos se las llevó al estómago con la pretensión de vomitar, pero de ella emanaba solo el aire cristalino. Aquella imagen se le pegaría en el pensamiento como la grasa a la pared, incapaz de quitársela, incapaz de saber si tendría que deshacerse de ella, aunque la ambicionaba, al recordar la risa de Roger que colmaba el local con su alegría. Una risa franca, divertida y muy sonora, una risa que se había convertido en un recuerdo. Los modelos económicos son perversos, sí, rivalizan con las manchas urbanas del crimen que se extiende para dominar la vida. El hambre y la sed no producen criminales. De lo contrario, estaríamos llenos de asesinos. En cambio, los sistemas perversos que crean las injusticias, los que te aguijonean con insistencia para menguar tu dignidad, los que nada resuelven, los que te ignoran con persistencia, los que se conservan durante años, siglos, esos son los que producen a la escoria de la ciudad, tanto en los suburbios como en las grandes mansiones. Laura padecía de insomnio. La imagen de Roger estaba con ella en cuanto cerraba los ojos. Se lo dijo a Renata, quien también tuvo pesadillas, y a Julián que se aisló. En la mañana se despertó antes de que su madre la llamara y continuó con el ritual cotidiano. Colocó las tortillas en el comal para que se tostaran. Recuerda tallar la pared de la cocina a ver si se quita esa cochambre, le dijo su mamá. Esta vez Laura no protestó.
Durante la mañana del día de asueto, mientras su mamá trabajaba, se dedicó a limpiar. Luchaba contra la mugre acumulada en la pared de las tantas familias que habían habitado la vivienda. Comenzaba a pensar que el suplicio de lavar la ropa era vano, en comparación con la mancha que se negaba a ceder. Por la ventana se asomaba un día gris. Los niveles de contaminación habían empeorado. Laura echó un último vistazo y, resignada, fue por la ropa para remojarla. La misma ropa, una y otra vez, era lavada, usada, ensuciada y vuelta a lavar, con la que adquirieron el color exacto opaco del ambiente. La madre llegó en la tarde para comer junto con su hija. Laura estuvo a punto de decirle lo mucho que la quería, que ingerir alimentos sin ella le resultaba lo más triste del mundo, pero se contuvo. Luego se fueron a sentar al viejo sillón y vieron juntas una película en la televisión, cuando de pronto Laura recordó que debía comprar una cartulina para la escuela y sacó unos pesos del monedero de bolitas. Voy a la papelería, fue lo último que dijo. Muchas cosas pasaron esa semana. Empezó el lunes cuando la vecina le tiró un sartenazo a su hijo en su desesperación para evitar que se fuera con los vagos. Un intento fallido de la frustración. En la noche, el joven estaba detenido acusado de robo. Al día siguiente fue lo de Roger. El miércoles fue un tiroteo nocturno que duró unos minutos y en el que nadie se atrevió a sacar la cabeza. En la casa de la familia encerrada ingresó una bala por la ventana que se estrelló muy cerca del hijo menor. El jueves sobrevino lo de Laura. El viernes unos policías secuestraron a 5 estudiantes que estaban en un antro. Fue el único caso mediático entre los jóvenes. 4 eran de clase media, con padres profesionistas que demandaron al gobierno saber de sus hijos. Los medios se interesaron en el asunto y por ello se descubrió el video en donde suben a una camioneta de la policía para desaparecer de la faz de la tierra. Se sabría con el tiempo que fueron vendidos a los cárteles del narcotráfico. El sábado, el cuerpo de la vecina que era mesera en la cervecería fue encontrado en el canal de las aguas sucias. Nadie se había enterado de su desaparición hasta la noticia de su asesinato. Su cuerpo desnudo fue fotografiado y compartido entre los avecindados. El domingo, la misa fue suspendida, pues el sacerdote había sido ultimado por la mañana. Hasta ahí lo dejo. El texto, como les digo, habla de la desaparición de Laura. Y es eso, ¿no? Así se desaparece. Una niña va a la papelería y ya no se vuelve a saber nada más de ella. Eh, Creo que a veces eh, eh, en mi escritura hago partícipe a los lectores de lo que he visto de manera cotidiana, ¿no? Roger, por ejemplo, fue un caso real, me tocó, como les decía, vivía en la ciudad de Oaxaca en ese entonces. Eh, Obviamente Roger es el nombre del personaje, ¿no? Pero Rogelio, por ejemplo, era un jovencito, venía de la zona zapoteca, la ciudad de Oaxaca. Tenía 16 años. Eh, Era un jovencito muy, muy trabajador. Él atendía una caseta telefónica. Eh, Llegaba todos los días por la mañana, 7 de la mañana en punto, y, y atendía la caseta. Por las tardes se iba a estudiar la preparatoria. Eh, y tal como lo relato, nunca se supo, por ejemplo, quiénes fueron sus padres, dónde había ido a dar su cuerpo. Eh, es una imagen que, híjole, durante muchos años se me quedó por la forma tan cruel en que lo habían asesinado. O sea, le decía a Andrea, ¿no? Una cosa es estudiar la pobreza, hablar de la pobreza, eh, reflexionar sobre esos temas, ¿no? Que sea tu objeto de estudio, y otra es vivirla, ¿no? Y cuando la vives ya te cambia la perspectiva de todo, incluso para investigar, ¿no? O sea, mm, y eso me pasa también, por supuesto, con los pueblos originarios. Ya no es un objeto de estudio para mí, es una reflexión en conjunto que intento realizar a través de la mirada
de otras personas que pertenecen a otra cultura y a otra lengua. Y, vives también, por supuesto, a través de los ojos de otras personas. Cuando era niña, también no solo viví situaciones difíciles, ¿no? Sino vi a otras personas vivir situaciones muy cruentas, muy difíciles, unas injusticias que tú dices, híjole, o sea, es de aquí de donde me agarro a veces para salir a protestar, para levantar la voz, ¿no? Por esas injusticias, por eso que vives, ¿no? De manera sistemática. Eh, eh, los estudios, las licenciaturas, las investigaciones ya no tienen el mismo carácter ya, ¿no? Todo eso se va transformando. Mm, Y bueno, entonces, en la literatura intento justamente exorcizarme un poco eh, de ciertas vivencias, ¿no? Este, y, y, y también un poco de compartir esas inquietudes de otra manera, porque escribir investigación es muy distinto a escribir literatura. La literatura te permite ser más flexible incluso con la palabra, ¿no? En la forma en que cuentas las historias también. Eh, es incluso más amena, yo creo. Pero bueno, ahí digo, tampoco es como para echarle tierra a la filosofía, al contrario, ¿no? La filosofía tiene cosas muy, muy agradables, como es poder reunir tantas ideas en un solo concepto, ¿no? Y eso es algo que también es guau, ¿no? Tanto como cuando eres capaz de producir eh, un concepto que conjunta ideas, como capaz también de develar un concepto que reúne muchas ideas, ¿no? Entonces son procesos diferentes. Sí, yo te iba a preguntar otra cosa, pero me quiero quedar aquí, ¿no? Me Sí, yo creo encanta, que sí, también un me poco. quiero quedar acá porque siento que estoy tratando de entender tu escritura, es bien compleja y trato de buscar conexiones, ¿no? Por ejemplo, hoy me levanté temprano y leí tu cuento La Tierra Oscura Ajá, de Arlequín, ¿no? sí. Y estaba tratando de mirar qué está haciendo Ana y encuentro que también hay personajes muy solitarios a pesar que estás en un mundo de fantasía, pero son personajes solitarios, es decir, todos son personajes solitarios, el rey, el esclavo, es decir, presentas todo un universo como de cierta soledad. Entonces, no sé si estoy sobreanalizando, porque uno a veces, pero ahora te escucho y digo, encuentro una conexión, no sé si es cierta o no sé si en Arlequín tú intentabas hacer algo distinto, pero encuentro esa conexión una vez que te escucho hablar de Roger, ¿no? Y de la experiencia misma de estos personajes que construyes. Híjole, Ángela, creo que sí. Eh, lo comencé a notar también cuando me hicieron una crítica literaria Mm, y me dijeron que mi literatura carecía o, de ambientes emocionales. Yo decía, caray, o sea, fue una crítica literaria. Yo dije, bueno, y retomé, ¿no? Porque entre otras críticas literarias han sido un poco más amenas, como por ejemplo decirme que muchos de mis textos hablaban de migración. Yo tampoco lo había notado hasta que me dijeron, es que siempre hablas de migración, de gente que se mueve o que deja su lugar de origen o que todo esto. Y yo decía, "Ah, caray", no, ya hasta entonces dije, ah, sí, yo hago cuentos de migración, ¿no? Y ahora ya digo, yo escribo sobre migración, pero sí, efectivamente creo que una de esas cuestiones de temáticas es la soledad o las personas solitarias, porque digo, híjole, sí, creo que refleja mucho de lo que he vivido, ¿no? O sea, eh, eh, sí, fui una niña muy solitaria. eh, eh, Cuando eres tienes una infancia de trabajo, o sea, de trabajo infantil y todo esto, no es como que te puedes mezclar con otros niños para jugar, o sea, cero. O sea, se te está pagando para trabajar, ¿no? Y yo recuerdo también, estaba yo en una finca allá en Veracruz
Y recuerdo a una patrona que era quien le tenía que cuidar las gallinas y todo eso. O sea, a mí me habían dado a esa señora para que yo ayudara a esa señora grande de edad, era una anciana. Entonces, yo tenía que estar ahí siempre con ella y cuidando a las gallinas y viendo esto, y lleva esto, trae aquello, pero siempre ahí, ¿no? Y yo recuerdo que justamente del otro lado de la valla de fierros, estaban los niños jugando, ¿no? Pero a mí me estaba impedido y recuerdo que alguna vez me acerqué y inmediatamente esta señora me llamó y me dijo, no, no, tú estás aquí para trabajar y lo recuerdo muy bien, ¿no? Tú estás aquí para trabajar, no para jugar. Entonces, bueno, pues sí, es mm, una verdad lacerante para muchos de nosotros. No estamos para jugar, estamos para trabajar. Y gran parte, pues sí, de mi vida era saber aprender a sobrevivir y entender cómo sobrevivir, ¿no? O sea, cuando te comentaba, bueno, pues yo aprendí a leer y a escribir, no porque me gustara, no porque yo fuera a la escuela, había una necesidad y esa necesidad era sobrevivir, al igual que aprendí a leer a las personas, ¿no? O sea, son actitudes que se te quedan con la vida. Aprendes a leer a las personas en quien confiar y no quien no confiar y lamentablemente aprendes que la mayoría de las personas no se confía porque en México hay como una idea de si no te chingas al otro, entonces no avanzas. Pero el chingarse al otro incluye también, por supuesto, a las personas desamparadas, a las personas a las que puedes chingar, ¿no? Y, esa, y aquí viene otra vez la cuestión social, a quién sí te puedes chingar, ¿no? Pues a la gente que es de un pueblo originario, si no domina el español, pues mucho mejor, ¿no? Porque entonces puedes abusar de ello. Puedes abusar también, por supuesto, a los niños los abusas sexualmente, los abusas físicamente, psicológicamente, que ya la verdad, y de manera personal digo, el psicológico queda al último. O sea, porque tienes que ceder muchas cosas, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces, pues sí, mis personajes son esos, son solitarios, porque pues sí, en gran parte creo que refleja una buena parte de mi vida por lo menos hasta los 15 años, porque ya después, mm, yo digo, me enjaretaron un niño, este, mm, eh, llega mi hermano menor que, bueno, él sí nace en una situación mejor que yo, es un niño amado, pero a pesar de que es amado, pues, me dicen, ahora toma tú al niño y hazte cargo, ¿no? Entonces, a los 15 años, pues sí me afectó un poco, pero a final de cuentas llegó mi compañía y ya con él, fui creciendo y fui, haciéndome cargo de otro pequeño que te cambia también la perspectiva de cómo ves el mundo. Ya no es solo en solitario, sino que también, aprendes a reír. Lo que pasa es que yo siento que aprendí a reír ya un poco grande, pero bueno, sí creo que hay algo de eso. No, gracias, gracias porque pues yo soy creyente que incluso la misma escritura de la discursividad indígena y de los temas que tú tocas, ¿no? El mestizaje o cuando hablas de la afrodescendencia, todo lo que es un mundo que se conecta y que tiene que ver también con el yo, ¿no? Con la experiencia y en ocasiones separamos, pero hay una imposibilidad de separar esa experiencia, ¿no? Que se refleja mucho en la escritura misma. Entonces, siguiendo, porque hay tanto de qué hablar, también Andrea mencionó un poco sobre la revista Sin Fin y la enciclopedia indígena y todo este bello trabajo que haces y ese trabajo, digamos, de promoción mismo desde las literaturas de la producción cultural indígena, ¿no? Y si nos puedes contar un poquito sobre cómo es este trabajo de promoción, pero también es como de visibilización, ¿no? Es como, es un espacio muy, muy importante. Cuéntanos un poco sobre esta revista y estos proyectos que tienes. Fíjate que, ay, bueno, en primero, no son como proyectos personales, ¿no? Son proyectos colectivos. Y esa parte me agrada mucho porque sola una no lograría gran cosa. Y me empapo justamente del trabajo de todos los compañeros. Entonces, son proyectos que a veces es entre personas que no nos conocemos, pero que vamos marchando hacia un mismo lugar, ¿no? Y en el caso de Sinfín,
lo empezamos, mi hermano al pobrecillo siempre lo jalo y prácticamente está obligado moralmente a ayudarme, pero además lo hace con gusto. Te debe Entonces, mucho. sí, porque además, pues sí, ¿no? A veces el cariño obliga. Entonces, eh, él lo hace prácticamente por mí. Él es el diseñador web y el diseñador editorial. Y también, lo comencé con, Gabriel Chazarreta, que es, un fotógrafo argentino con una mirada preciosísima. O sea, si ustedes ven las fotos de Sinfín de Gabriel, bueno, es un trabajo bellísimo. Entonces, empezamos así, también con Chío. Chío nos abandonó muy pronto, pero, andaba por ahí una amiga muy jovencita, por cierto, eh, que conocí, estudiando la licenciatura en filosofía. Entonces, que como yo ya estudié grande, pues la gran mayoría de mis compañeros, pues eran unos jovencitos, ¿no? De 18, 20 añitos. Entonces, uno de ellos es Rocío, es Chío. Y bueno, así comenzamos, ¿no? Empujando entre todos. Y, con el tiempo, conforme fuimos sacando más números, se unieron amigos, y yo ya les llamo amigos porque aunque no nos conocemos, pues bueno, eso, hacemos un trabajo en conjunto, ¿no? Y sin fin es eso, es el resultado de muchísima gente, o sea, de muchísimos colaboradores y de gente con muchísimo talento. O sea, Sin fin no hubiera crecido, por supuesto, sin ellos. O sea, eso es algo que hay que reconocer y recalcar, ¿no? O sea, entre ellos, por supuesto, está el maestro Pedro Cubé. O sea, así yo lo conocí, ¿no? Por medio de la revista. O sea, y ya él hay una escritura fantástica. O sea, era algo que también a mí me enseñó muchísimo, porque el maestro Pedro, que eh, tiene esa voz de poética maya, pero a la vez es reflejo de esa lucha maya, ¿no? O sea, yo había estado, cuando leía las cartas, por ejemplo, de los mayas durante la guerra de castas. O sea, yo decía, qué bellísimo. O sea, si yo no pensara que estas cartas son producidas dentro de la guerra, o sea, yo diría, qué bellísimo poema. Sin embargo, estaba hablando de un lenguaje poético, porque además así son las lenguas originarias, tienden a ser muy poéticos, pero además cuando nos traducen ese lenguaje poético, bueno, para nosotros resulta una belleza sin igual. Recordaba mucho esa parte de la escritura del maestro Pedruca, ¿no? Pero bueno, siento que me estoy desviando, déjenme regresar. Pero maravilloso, porque además, justamente por personas como el maestro Pedruc es que la revista se da a conocer, ¿no? Por el talento del maestro y de otros tantos. este, de Martín Tonalmeyo, por ejemplo, también, Martín, por ejemplo, publicaba cuando, todavía era Martín Jacinto Mesa. O sea, no tenía este sobrenombre de Tonalmeyo, ¿no? Entonces, un gran escritor, por supuesto, también, y fotógrafo, porque en Sin Fin él, también nos acompañaba con la fotografía. Y debo decir en este momento que también, de mi otro hermano, Víctor, que al principio, cuando no teníamos, gran apoyo, él metía fotos suyas. Entonces, bueno, pero, del maestro también, Gustavo Zapoteco, de su hermano Noé Zapoteco, que es fotógrafo. El maestro Gustavo, bueno, es poeta náhuatl. Y bueno, también de otros fotógrafos argentinos. O sea, que Gabriel nos ayudaba a jalar. Entonces, bueno, ¿qué puedo decir? Es que tengo una base tan grande de escritores que han dado voz, ¿no? O sea, escritores, por supuesto, también mm, consagrados o de muchos años, pero no solo de las letras eh, indígenas, sino también de lo que es en español, propiamente lo que es la literatura mexicana,
Entonces también fueron varios partícipes. Ahorita me estoy acordando de Susana Bautista, que ella estuvo, por ejemplo, en el primer número. No sé si sepan del trabajo de Susana. Susana es como una gran especialista y difusora de las literaturas en lenguas originarias. Ella trabaja para la UNAM en difusión cultural, pero, o sea, eso es como su trabajo que le da de comer, yo digo. Y aparte es todo su trabajo que hace justamente con las literaturas en lenguas originarias. Yo digo a manera de broma, en este país no se mueve nada si no es por Susana Bautis, pero lo digo un tanto en broma, pero también de reconocimiento, porque Susana realmente es quien ha movido muchísimos foros, muchísimas presentaciones, ha impulsado escritores, abre caminos, se fija aquí y allá, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, también de pintores hemos tenido por ahí, de varias partes del lugar. Entonces, híjole, bueno, Sin Fin también, debo decirlo, la intención era justamente abrir camino dentro de las lenguas originarias como de escritores que fueran nuevos, ¿no? Que estuvieran buscando su lugarcito en español. Y en este sentido, Sin Fin, la verdad es que abrió camino para algunos, este, e hicimos cosas bien bonitas, ya no sé ni qué tanto decir. Incluso, por Sin Fin también, salió el libro de Los 43 poetas por Ayotzinapa, cuando se da lo que es, la desaparición de los 43 jóvenes normalistas, y surge de ahí este libro con una buena parte de, los escritores, ¿no? Estaba por ahí también Ángel Padilla, que es un escritor español que también está muy comprometido con estas causas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el libro con Richard Case, que también fue un amigo que incluso conocí desde Oaxaca, o sea, desde que, y fue una anécdota bien bonita porque les voy a contar que estaba yo en un parque de Oaxaca, acababa de llegar a la ciudad, no tenía ni dónde dormir, ni cómo, ni qué comer, y me senté a una banca para descansar, ¿no? Pero pues ya en aquel entonces pues me gustaba escribir, aunque no sabía que me iba a dedicar algún día a la escritura. Y llega Mari y Richard Case, y Mari, que era pintora, bueno, dibujante, me dibujó escribiendo. Y me enseña, ¿no? Ella es francesa, Richard es norteamericano, y se me acercan y me dicen, mira que te, y yo, ay, qué rara gente, ¿no? Pero platicamos y todo, y se quedó ahí la amistad, y Richard, después de 10 años, imagínense, yo ya estaba en la Ciudad de México, y ya estaba, ya había estudiado la licenciatura y todo eso, y Richard se une también al proyecto de la revista Sin Fin con las fotografías y con las obras de Mari, de Mari. Entonces, bueno, en este sentido, pues se da todo el proceso de llevar a cabo el proyecto de los 43 con el apoyo económico de Richard y de muchos otros ciudadanos. De a pesito en pesito fuimos juntando, salió el libro, lo imprimimos. Obviamente nadie cobró, ahí también la gratitud a muchos poetas muy importantes de México como de otros países que dieron su poesía. Se sacó el libro y el libro se repartió de manera gratuita, además de que se hicieron presentaciones en donde se invitaba a los del comité estudiantil como algunos familiares para que pudieran votear para obtener recursos ellos, ¿no? Entonces, bueno, salió justamente de este proyecto de Sin Fin. Híjole, ¿qué más puedo decir? Muchísimas cosas, o sea, Bueno, es no, estoy solamente para hacer un comentario, ¿no? De sí, lo que, como para entrar un poco, es también para mí me está quedando clarísimo como todo lo que tú estás haciendo está como, está en armonía también, ¿no? Hay por un lado hay soledad que se pueda como escuchar y hay mucho dolor también, ¿no? Pero también la literatura también es ensayo, es manera de pensar,
la colaboración, las amistades que se hacen a través de la literatura, ¿no? Producen, ¿no? Comunidad también, ¿no? Y bueno, tu trabajo académico también, que no la teoría y la práctica, digamos, no tienen que estar separadas, ¿no? Entonces, no sé, yo solamente estoy como tratando de verbalizar, ¿no? Lo que estoy escuchando y lo que tú estás diciendo, ¿no? Por un lado lo cortamos en categorías, ¿no? Porque así nos, así nos enseñan, ¿no? Y bueno, también es parte del pensamiento, ¿no? Pero veo estas conexiones que estás haciendo, ¿no? Los ensayos y los cuentos, como que a veces como se borran los géneros, y eso está bien, esto es bonito, ¿no? Y como, ¿no? Como fue tan impactante escuchar lo que leíste, ¿no? De tu trabajo literario, y por un lado a uno lo deja con tanta tristeza y bueno, ganas de llorar y sentirse como sin esperanza, pero después, ¿no? Contarnos también sobre las comunidades que se están creando, ¿no? Y que tú estás creando también, ¿no? También es como muy esperanzador, ¿no? Entonces, no sé, era solamente quería hacer ese comentario que me estaba ahí. ¡Ah! Ajá, muchas gracias, no, al contrario. Muchísimas gracias porque, bueno, además también pocas veces hablo así de esta forma de todos los trabajos que, no tanto trabajos, bueno, sí, un poco, ¿no? Trabajo, pero no en el sentido económico, sino en el trabajo en otro plano, porque cuando me invitan a hablar sobre el trabajo académico, pues nada más hablamos sobre eso, ¿no? Planteamientos teóricos. Este, pues casi no me invitan a eventos literarios donde yo pueda leer mis obras, porque como ya les dije, no, como que no llama mucho la atención esa parte, pero sí también hay algo ahí, ¿no? Y aparte el asunto de la difusión, que más es como lo vimos desde Sin Fin, ¿no? Desde que iniciamos siempre dijimos, es un acompañamiento en conjunto, quién sabe hasta dónde nos lleve este proyecto, pero vamos a caminar juntos, es decir, vamos a crecer juntos, ¿no? O sea, al principio también, por supuesto, nosotros no teníamos la experiencia necesaria, ¿no? Ninguno de nosotros. Se la fuimos adquiriendo con el tiempo. Nos comprometimos también con Proyectos Sin Fin, porque además lo que le comentaba también a Andrea la otra vez a manera de confidencia, ¿no? O sea, son proyectos que no te generan económicamente. O sea, y sin embargo, tú sí inviertes, ¿no? O sea, mantener una revista en línea, o sea, es un costo económico, es un costo de inversión de tiempo también, ¿no? De trabajo, porque el trabajo de edición es súper pesadísimo, ¿no? El trabajo no solo de edición editorial y todo esto, sino de la web también y de mantener una página web. Entonces, toda esa parte es una inversión personal, es una inversión de cada uno de nosotros, por supuesto también de los escritores, los fotógrafos, porque su trabajo es una inversión, ¿no? Ellos están invirtiendo, están tomándose el tiempo, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Nosotros damos el espacio, ellos dan su aporte y uno dice, híjole, ¿no? Eh, Lamentablemente también en el país no hay como muchos apoyos económicos a este tipo de proyectos culturales, ¿no? Al contrario, a veces parece que hasta nos quieren tirar o tienden a ser muy divisorios. O sea, eso es algo que también noté mucho con Sinfín cuando quise buscar apoyos económicos que decían, bueno, sí, pero nada más tendría que ser de lenguas originarias o nada más tendría que ser en español. Pero decía, oigan, pero yo estoy mezclando ambos, ¿no? O sea, esa es la apuesta de Sinfín, siempre lo fue así. Incluso siempre fue el hecho de decir a los escritores, no los vamos a separar del resto, ¿no? O sea, nada de que, ay, por acá el cuento en español y la poesía y no sé qué, y aparte las letras indígenas, ¿no? Porque además eso era muy recurrente en las publicaciones. Ahorita ya veo que, bueno, ya muchos ya se animan a publicar a autores en lenguas originarias, pero antes no era así. E incluso
todavía hay muchísimo por qué trabajar ahí. Y eso es algo que la gente no quiere hacer. O sea, en su gran mayoría, la gran parte de revistas y publicaciones buscan escritores ya también de las lenguas originarias que sean, que ya estén consagrados, ¿no? O que incluso, venga ya muy pulida su versión en español, porque no quieren meterse a la parte de edición, de trabajar con el escritor y decirle, oye, vamos a trabajar la parte en español, ¿no? Porque pues es la traducción, pero además también tener un gramo de empatía hacia los escritores en lenguas originarias porque están escribiendo en dos lenguas. Entonces, se entiende además que tenemos que hacer curaduría sobre la versión en español. Y muchos editores no quieren perder el tiempo en eso, ¿no? Dicen, ay, está mal escrito o no sabes escribir, solo porque revisaron la parte en español y va para atrás, ¿no? Y en Sinfín también hacíamos toda esa parte, ¿no? De curaduría. O sea, incluso con el consejo editorial de Sinfín, yo muchas veces les decía, a ver, a todos los escritores de lenguas originarias que lleguen a Sinfín, a todos ellos me los dejan aparte, ¿no? O sea, esos ni me los toquen. O sea, ¿por qué? Porque tengo que meterme, primero, antes que nada, o sea, los leo y digo, bueno, sí hay que, eh, revisar muy bien la parte de corrección de estilo, ¿no? Le va a faltar acento, le va a faltar coma, así como de a ver aquí qué quiso decir, o sea, ayudar justamente a esa curaduría. Pero me pareció que era justamente mi trabajo como editora, ¿no? O sea, ayudarlos a que fueran publicados y no a que no fueran publicados, ¿no? Entonces, pero esa parte también, por supuesto, lo entiendo, es trabajo y que mucha gente no lo quiere hacer. Pero bueno, a Sí, final esa de cuentas. parte me parece súper importante y es como, obviamente no es reconocida y no es, bueno, remunerada y no es conocida también, ¿no? Como nada de eso, pero creo que es un elemento clave, ¿no? Y no sé, como, cómo apoyar, ¿no? No es solamente visibilizar lo que ya hay, pero también como construir, ¿no? Sostener, nutrir también, ¿no? Pues, Ana, estábamos pensando tal vez si podríamos como cerrar con un poema que ya no sé si nos queda tiempo para dos, como habías hablado antes, ¿no? Entonces aún es aún más cruel pedirte que selecciones un poema, pero que tal vez cierre también esta conversación, ¿no? Para ayudarnos y no todo lo que tú has dicho nos hace pensar que hay como horas y horas y horas de conversación, pero bueno, creo que para hoy deberíamos no, cerrar de alguna manera y bueno, siempre continuar no, de muchas maneras, de las muchas posibles maneras que hay en el futuro, ¿no? Ay, okey. Sí, lo que comentaba hace rato. Nada más, 2 o 1, híjole, sí, es como, Terrible terrible, sí, porque además, eso, o sea, y cuando mientras más lees, más te van agradando otros autores y otras culturas, porque si me dijeran, bueno, toma a 2 de cada cultura, y yo diría: "Ay, todavía", ¿no? Porque, pues, con cada cultura es, también una lectura, diferente, o sea, híjole, bueno, mira, hay varios, hay muchísimos que a mí me tocan, o sea, la verdad es que ay, no sé, ya había decidido y ahorita, nuevamente, yo, ay, creo que ya me estoy arrepintiendo. Este, ay, ay, bueno, bueno, sí, mejor cambio totalmente, perdón, yo ya había elegido uno, este, em Y bueno, se entiende también, ¿no? Que es también como una experiencia al azar también, ¿no? Y no es necesariamente un comentario sobre cuál es el mejor poema del mundo No, 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 que no, has porque leído. además eso estaría todavía peor, ¿no? O sea, o Claro, sea, híjole, y uno dice, bueno, pero
¿Se puede hablar del mejor, No, pues, entonces ni se no, trata de no? eso, se trata de este momento, la coyuntura que se está dando, ¿no? Pero, Ok, 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 ok. Muy bien. Sí, ya, o sea, en la mañana yo me levanté y había elegido unos. Hace no menos de una hora, bueno, no, un poquito más de una hora cuando estaba con ustedes, había elegido otros y ahorita siento que otro. Entonces, voy a elegir un poema, es de una persona que además, mm, la aprecio mucho, es una poeta mije, pero es la maestra, bueno, para mí es maestra, es alguien a quien yo respeto mucho, Rosario Patricio Martínez, ella es de un pueblito que se llama El Duraznal. Em, Siento también una conexión muy, muy linda con ella. eh, Porque, bueno, ella es una poeta que también salió muy chiquita de su comunidad igual, salió igual para trabajar de empleada en una casa. Entonces, cuando ella escribe sobre migración, me toca, o sea, a lo mejor se pierde mucho entre el mije al español, porque sí, sí hay pérdida, pero de todas maneras a mí me dice mucho. Eh, mm, eh, bueno, les voy a leer, a lo mejor a muchas personas dicen eso qué, ¿no? Pero consideren que la primera lengua de la maestra Rosario, bueno, ese es el mije, y y que bueno, este, y eso, que en las traducciones se pierde mucho. Pero bueno, allá voy. El poema que más me gusta de ella es que se llama otro, eh, otro espacio. Ella lo traduce como otro espacio, otro suelo. Yo diría otra tierra. Yo creo que eh, la mejor traducción sería otra tierra. Eh, eh, Su variante, pues creo que no quisiera pronunciarlo en mi en su variante porque a lo mejor lo digo muy feo. Eh, em, bueno, lo voy a decir. Hatuek, Hatuknash. Ese sería eh, la versión en mije, pero mejor lo leo en español, nada más, que es otra variante. A ver, dice, otro espacio, otro suelo. Hablar antes con hoy, para abrir los caminos. Entrega de palabras y peticiones de salud y bienestar con dulce néctar de maguey. Entre follajes y hojas, con hoy regala bendición al transitar la vereda, hacia el encuentro del metal rodante dinero. En busca del progreso y modernidad, donde transitan y se internan los pasos, sin que enmugre el polvo, se dirige el caminante. Otro espacio, otra tierra, otra lengua, otra cultura. En la lejanía quedó el territorio. Ahora en la selva de asfalto avanza el trajinar entre el borbotón de la gente. Y el corazón ansía el regreso. Recuerdos, aromas, montañas, hogar, por lo que llora y grita el alma. Los abuelos entregaron sus palabras que resguardan la memoria, para asegurar el feliz regreso, en donde se sembró el ombligo. Ahí está, pequeño, pero qué eh, precioso. Muchas gracias, Ana. Sí, yo sé que Muchas gracias. fue un poco cruel la operación que hicimos de obligarte a elegir, pero Sí, creo que no, este poema es tan lindo. sí, igual. Pienso lo mismo. Gracias a ti por escoger uno. Sé que no es fácil. Yo dije, no es fácil.
Pero muchas gracias por tu tiempo, Andrea, por organizar, por todo lo que nos enseñaste. 1 hora y 15 o 20 minutos no es suficiente. Yo tenía otras preguntas, pero dije, es que no hay tiempo, no es como si queremos hablar de todo ¿verdad? lo que haces, es que haces muchísimo, entonces no es fácil, pero muchas gracias por todo lo que nos enseñaste y por tu tiempo, Ana. Hombre, al contrario, mil gracias a ustedes, en serio, se los agradezco muchísimo y sobre todo que me dejaran leer un poco de lo mío. Ana. Siempre, siempre, Ana. Pero bueno, Y ojalá también continuemos nuestras conversaciones, nuestra colaboración, si tú quieres, ¿no? Como nada, estamos aquí, ¿no? En Ujú. contacto también. Mm. no, hombre, pues claro que sí, a ver, si nos Ojalá. damos otro diálogo. Hello. Sí, se dará, esperemos que sí. Perfecto. Bueno, un abrazo grande a todas. Chao. Gracias, nos vemos. Chao, muchas gracias. Ya.